Qué bueno que sigue con nosotros, realmente un tema bastante interesante, con muchas aristas y que estoy segura que este programa no nos va a servir suficiente para poder sacar las dudas. Quedábamos con una pregunta al aire. Cambiar la perspectiva. Sí. Mire, efectivamente advertimos nosotros en el ejercicio cotidiano de la aplicación de este sistema como defensores, incluso como asesor victimal también, advertimos que la gente ve o vemos como sociedad, debo incluirme, bajo la perspectiva general y luego con la calidad específica de abogado, que es donde se realiza la actividad que desarrollamos, que en un primer momento la sociedad ve una maquinaria muy novedosa, pero dice, bueno, está ahí, ¿y cuándo yo voy a ver los resultados? Que se lo vendieron como la panacea. ¿Cuándo voy a observar? El nuevo sistema, y resulta que... Y entonces el tema, en esencia, es la prisión. Y ese tema de prisión vemos desde la Constitución, desde el artículo 19, que se puede justificar de dos maneras. Es decir, una, mediante prisión oficiosa, donde el juez está limitado para imponer alguna otra medida. Entonces tiene que imponer prisión oficiosa. ¿En qué casos son? Perdón. Hay un catálogo que enumera el artículo 19 constitucional y habla de delitos de delincuencia organizada, de violación, contempla la de homicidio. ¿Prisión oficiosa? 5 o 6 delitos 7, ¿no? son los que establecen sin problema en el artículo 19 constitucional, pero no son solo esos. Aparece otro aspecto bastante relevante, que en una interpretación armónica entre el artículo 19 constitucional, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 150, vea cómo es esto de la interpretación del esquema jurídico. Desde mi perspectiva, es que se puede justificar la prisión preventiva, es decir, no solo prisión preventiva oficiosa, que el juez tiene que imponerla, sino que también el Ministerio Público puede justificarla. Hay quien le dice que es prisión preventiva rogada. Yo no comparto esa situación porque no tiene que rogar nada, tiene que justificar como prisión preventiva cautelar y, de acuerdo al 150, al artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede para cualquier delito. La condición es que la medida aritmética de la pena sea superior a 5 años como primer elemento. Como segundo elemento, para cualquier delito, cuando se ponga cualquier hecho, ahora cambiando incluso la concepción, para cualquier hecho que la ley señale como delito, para cualquier ilícito cuando se ponga en riesgo a la víctima, cuando se ponga en riesgo a los testigos, cuando se pone en riesgo a la comunidad, cuando se impida el desarrollo normal del proceso, cuando se ponga en riesgo a un perito. Bajo esas circunstancias, sin mayor problema, el Ministerio Público puede justificar debidamente la prisión como medida cautelar en contra del imputado. Pero doctor, la percepción social, Roberto, es de la sociedad es que quien comete un crimen, un asesinato, y si no se le da la protección, si no se le leen sus derechos, este presunto asesino responsable puede librar la cárcel. Esa es la percepción. O quien viola a una persona, o quien lo secuestra, si no siguen una serie de pasos en el protocolo, ¿no? El fiscal, esta persona tiene la puerta libre para regresar a la calle y volver a hacerlo, ¿no? En sus andanzas. Esa es la percepción social. Puede ser o no, puede ser. Puede ser. Voy a adelantarme muy rápido a ese tema. Y le voy a indicar que el sistema, precisamente el sistema tradicional o inquisitivo, si introduces pruebas ilícitas que no pueden subsanarse porque lesionan derechos fundamentales, van a tener que ser excluidas y entonces va a obtenerse esa sentencia absolutoria. En el nuevo sistema no pasa eso, porque hay un primer filtro, y ese primer filtro es efectivamente la conocida como audiencia inicial, en la cual, en igualdad de circunstancias, con datos de prueba, es decir, con lo que consta en la carpeta, tanto Ministerio Público, víctima e imputado, van a defenderse. Después viene otra etapa, que es la etapa intermedia, en la que se va a hacer el debate respecto de estos medios de prueba para determinar qué es lo que va a desahogarse en juicio oral. Y en juicio oral solo se van a desahogar pruebas que efectivamente no hayan lesionado derechos fundamentales. Ahora, entiendo la percepción, pero también debemos de ser muy concretos de que muy pocos juicios orales se han llevado, y como se han llevado muy pocos juicios orales, muy pocos se han recurrido, y como se han recurrido muy pocos en primera instancia, en el caso de la apelación, la segunda instancia, los tribunales colegiados de circuito apenas empiezan a pronunciarse, al menos de manera muy concreta en Hidalgo, y yo no, al menos en el ejercicio práctico, yo no he observado que en juicio oral
el Tribunal Colegiado de Circuito, al menos en Hidalgo, haya indicado situaciones de que se están lesionando derechos fundamentales, insisto, en el desahogo muy concreto de juicio oral. Situaciones diversas pasan en otras etapas, en la vinculación, por ejemplo, pero en juicio oral apenas se empiezan a generar los criterios. No todo va a llegar a juicio oral. No todo. La intención de este sistema, perdón, es eso, Porque, despresurizar. ¿qué se está A ver. buscando? Se está buscando privilegiar en determinados casos en específico, donde no son delitos graves, ¿Graves? se está buscando promover las salidas alternativas, la reparación del daño en todo Sí, momento. la justicia ¿Para qué? Para alternativa. poder justamente despresurizar el modelo del nuevo sistema de justicia penal. La que negociación existe en entre el país. agredido y Es correcto. agraviado. Para poderla llegar, entonces, Y agresor, hoy perdón. la gran parte de la sociedad, la cultura que tienen las sociedades dices que tú me la haces, tú me la pagas. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es el problema de la cultura que tenemos enquistada, que nos dio justamente ese modelo de ese sistema penal inquisitivo que tenemos en el país. Entonces, hay un enorme problema, hay una enorme brecha entre lo que la ciudadanía está opinando y entre lo que el sistema es. Una cosa el deber ser y otra cosa es el ser. El Entonces, deber no ser es está- que la gente quiere ver No está resultados socializado el sistema. y se percibe impunidad. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Que es un tema de gran brecha. Este proceso para que pueda, y muchos estudiosos lo han determinado, para que pueda verdaderamente generarse la implementación de forma adecuada, tardará entre los 18 y 20 años posiblemente en el país. Porque es un cambio de paradigma. O sea, se reseteó totalmente el sistema penal en el país. Pero ya teníamos 10 años trabajando, o que se tenía que trabajar en eso, ¿no? El y no problema se es hizo. que no se hizo. Hubo omisión sea, por nos vamos a parte de 30 años, muchas de las ya no nada más autoridades a 20. y en esa enorme omisión de las autoridades justamente hoy generó este enorme conflicto. Pero bueno, eso lo vimos en muchos de los países, por ejemplo, de Latinoamérica. Lo vimos en Chile, lo vimos en Argentina, que para poder implementar ese sistema fue bastante difícil. O sea, este sistema que al final de cuentas ha empujado y ha impulsado mucho Estados Unidos de Norteamérica con este plan, el plan de Mérida, generó justamente ese cambio, esa transformación de este nuevo sistema, que bueno, que fue originando justamente a partir de una presión internacional a México el cambio de este modelo. Entonces, bueno, el país ante esa presión no tuvo ni siquiera los elementos. Y hoy estamos hablando de lo mismo. Yo vuelvo a lo mismo. Las entidades federativas, por ejemplo, ¿tienen sus unidades de medidas cautelares? No las tienen, no están preparados. Hasta este momento el sistema ya tiene un año y mes de implementación este sistema y no se ha podido echar a andar de forma adecuada. Ya se dispusieron de esos recursos para profesionalizar justamente los servicios periciales, ya se mejoraron las policías de investigación, no se ha hecho, son tareas que tienen las instituciones y no se han realizado. ¿Por qué? Entonces, ahora, ¿Por desidia? vamos más allá. ¿Están preparadas los primeros respondientes, las policías municipales para Definitivamente. poder No. atender? Definitivamente No. no. Entonces, hoy se está buscando y está empantanada una enorme reforma que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha determinado y ha buscado el de que las corporaciones municipales pasen a ser del control estatal. ¿Para qué? Para poderlas profesionalizar y poder atender el reclamo, la necesidad del nuevo sistema de justicia. El Congreso de la Unión no la ha podido sacar. Entonces, bueno, hay un enorme problema, o sea, y ayer en la visita en la visita que hizo el secretario de Gobernación al estado de Hidalgo para el anuncio que hubo de Hidalgo Seguro en el estado, determinaba y señalaba un tema muy importante. De 2.450 corporaciones policiales, solamente 1.600 municipios en el país, 2.450 municipios, que debe de ser un número similar o igual de policías municipales, solamente 1.600 tienen su policía municipal. Y de ahí solamente Pero checa cuáles están 600 tienen más de 20 profesionalizados, elementos de capacitados, policías. claro. Estamos hablando de que más de 1.000 corporaciones policiales tienen tan solo menos de 20 elementos. No están capacitadas, no están preparadas. No estamos respondiendo a la necesidad que hoy requiere este nuevo sistema. Entonces, no están a la altura las instituciones, pero también estamos buscando determinadas reformas. Primero, yo creo que es un punto de partida, es ponernos a la altura. Las instituciones se deben de poner a la altura, sin duda alguna, de los reclamos o de las necesidades del nuevo sistema de justicia. Y número dos, de ahí partir hacia el nuevo sistema de justicia penal requiere de una transformación profunda o requiere de una reforma. Pero no Pero tener- Roberto, a ver, algo muy interesante. De esos 1.400 municipios que dijo el secretario de Gobernación, esos 1.400 municipios sí tienen los elementos, sí tienen las condiciones Y los recursos. y sí incluso. tienen los recursos. Y es justamente en esos 1.000 y tantos municipios donde la gente sale a decir que el sistema de justicia penal no funciona. Bueno, ahora, En el resto, ¿se aplica en el ese resto recurso tal espérame, cual es? En el resto de los municipios,
que son la mayoría indígenas, ahí lo que aplica es el usos y costumbres. Claro. Entonces, también están desviando ahí la situación. En Pachuca, en la Ciudad de México, en las principales capitales del país, hay protesta porque se deja en libertad a los presuntos delincuentes. Pero es una tarea, es una cadena, ¿eh? O sea, desde el primer respondiente existe una enorme responsabilidad para tener, por ejemplo, si se van a tener pruebas, una cadena de custodia adecuada, idónea, que permita, lógicamente, hacer llegar al fiscal, al Ministerio Público, esas pruebas, sin que haya una contaminación de las pruebas, de que esas pruebas puedan ser valoradas. Y ahora, hay otra parte. También en los ministerios públicos hay una falla enorme en la capacitación. Hay muchos ministerios públicos que ni siquiera saben preparar ni una teoría del caso, número uno, y número dos, tampoco saben cómo vincular a proceso a los imputados. Y después, los jueces, ¿qué es lo que han advertido? La enorme falta o la enorme necesidad de una excelente o mejor, justamente, investigación, de una tarea de investigación por parte de los fiscales. Entonces, Nos estás si dando se la llega razón. a caer en un juicio, en la vinculación a proceso de un tema, es por un error. O puede ser del primer respondiente con las pruebas que había, o dos, en la imputación que se pueda realizar ante el inculpado, sin duda alguna. Entonces, Vamos a hacer una pausa. Vaya que es el tema. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.